Gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Vamos a dar inicio a nuestra segunda entrevista esta mañana con Robert Figueroa, organizador del Congreso Mente y Espíritu, que es un espacio bien interesante, sobre todo en República Dominicana, que en las últimas semanas y meses hemos estado hablando mucho de salud mental. Creo que por esa línea vamos. Así es. Buen día, Robert, gracias por Buen día, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias Robert por recibirnos. representa, este congreso está organizando una iglesia. Sí, correcto. La Iglesia de Cristo de Santo Domingo en conjunto con la Asociación Americana de Consejeros Cristianos. Ya. ¿En qué consiste el congreso? Bueno, este congreso, antes de empezar a hablar del congreso, me gustaría hablar de unos datos interesantes que fue lo que principalmente nos motivó a realizar este congreso. Correcto. Durante la pandemia, más que todo, nos dimos cuenta de una necesidad real que de hecho se vio demostrada este año, de que la población dominicana tiene alrededor de un 20% de la población general del país padece algún trastorno de salud mental. Y esto nos ha posicionado a nosotros como país, como República Dominicana, como el primer país, lamentablemente, de Centroamérica y el Caribe con más necesidades de atención en la salud mental y dentro de los 10 países de la región. Entonces, nuestra iglesia no se queda exenta. Nosotros nos dimos cuenta, como lo mencionaba, principalmente en la pandemia, de estas necesidades en nuestra congregación, de que habían algunas alertas, algunas alarmas, algunas situaciones. Comentaba uno de nuestros compañeros que uno de sus hijos, de repente, el estar encerrado, le presentó una situación de ansiedad que hubo un día que explotó y él mismo no se sentía bien, se estaba como nervioso. Entonces ahí nos dimos cuenta de que era necesario ya acudir a un profesional más especializado. Entonces, en vista de estas necesidades en nuestra congregación y en el país en general, que se han visto tantos casos de violencia y de otros trastornos, pues dijimos, mira, es necesario atender la salud mental, y nos motivamos a realizar este congreso para dar a conocer también a las personas, no solamente de nuestra congregación, sino en general, de la necesidad de atender la salud mental. De superar el estigma, ¿no? Claro, claro, porque es que cuando se habla incluso de trastorno es una palabra bastante fuerte, que la gente dice, bueno, trastorno quizás lo asocian automáticamente con algo ya muy, muy fuerte. Con patología. Con la patología, profunda. algo más profundo, y no necesariamente. ¿Cuál es el contenido que tendrá específico? Vamos a tener especialistas de diferentes áreas de la salud mental, incluso unos doctores especializados en la neurocognición, neuroplasticidad del cerebro. O sea, nos van a estar compartiendo y van a estar enseñando de cómo funciona el cerebro, por qué pasan estas situaciones. O sea, no es que el muchacho es necio, no es que el muchacho es inquieto, esas son apenas algunas de las características que puede presentar que quizá el niño o el joven, además de ser necio, necesite una ayuda y un acompañamiento más especializado. Entonces, estos profesionales van a ver especialistas en el área de la salud mental, de niños. En la Iglesia de Cristo de Santo Domingo, está ubicado en la calle San Antón, casi esquina Isabel Aguiar, de El Libertador de Herrera. En Herrera. Se va a estar realizando del 15 al 17 de noviembre en esta zona. ¿Son 3 días? 3 días, correcto. 3 días. Sí. ¿Y quiénes participan? Está abierto al público en general, pueden participar, buscan en nuestras redes sociales, Iglesia de Cristo SD, o también al número de teléfono 809-534-7007. Allí pueden escribirnos y preguntarnos, les pasaremos toda la información. Es un ciclo de charla, de conferencias. Es un congreso donde van a haber varios bloques, diferentes especialistas. En algún bloque vamos a hablar, por ejemplo, del trastorno del espectro autista y del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En algún otro bloque ya va a estar más especializado hacia la familia y las parejas. En otro bloque más hacia los jóvenes y los niños, quizá esta parte de la rebeldía en las edades de los adolescentes, que puede ser un poquito complicado de atender. Y cómo también... pero cómo dentro de esas propias características naturales puede haber frustración y situaciones que causen ansiedad. Entonces, cómo manejarlas, cómo detectarlas y cómo manejarlas. Sí. Interesante. Robert, y ahí preguntar, ¿cómo se conecta? Porque todo lo que nos ha abordado
se plantea mucho desde la perspectiva más científica, si se Claro, quiere. claro. ¿Cómo se conecta esto con el tema de la espiritualidad y de la misión que ustedes tienen como Claro, iglesia? porque sí, fíjate qué interesante que lo mencionaste. Siempre el estigma ha sido, o casi siempre, que se divorcian la salud mental y la salud espiritual. Y para nada, todo lo contrario, se complementan la una a la otra. Hay un ejemplo que a mí me gusta utilizar muchísimo, que es, no es lo mismo estar pasando por adversidades difíciles, totalmente hundido en la depresión y que la situación te lleve y te tenga totalmente el control, a tener la plena disposición de que todo va a estar bien, tener esa confianza que podemos recibir en nuestra salud espiritual, que es la que Dios nos da. Esa parte que solamente Dios nos da. Entonces, el tener una buena salud espiritual, una buena relación con Dios, a nosotros nos ayuda en esa parte de la fe a que... ¿Y en qué medida, Robert, incide en la salud mental el contexto socioeconómico en que vive la gente? Claro, influye mucho. Influye mucho porque dependiendo del contexto socioeconómico, ¿verdad?, del que esté viviendo cada persona, hay veces que ni siquiera tiene que ver con el aspecto socioeconómico, sino más bien con situaciones adversas que pueden afectar. Pero lo general y lo más común, claro, es el aspecto económico, que puede afectar. Social, porque si tú vives hacinado en un barrio, donde la bulla es la norma, no. Entonces ahí hay poco sueño, el cerebro no oxigena bien. Si no tiene los ingresos suficientes para el sustento diario, porque claro, hay gente aquí que le pasa eso. Sí, claro. No es lo mismo, no es lo mismo que tener resueltos los problemas básicos. ¿Verdad? Que Entonces, falta el agua, falta la luz. Ese es un aspecto importante. Y de hecho, fíjense, nosotros estamos ubicados, no estamos en una zona privilegiada. No, Herrera no. Para nada. Además, esa parte de Herrera. Esa parte de Herrera. Y las personas que asisten a nuestra iglesia, o sea, tienen de diferentes condiciones y necesidades, o sea, de posiciones económicas, algunas facilidades, algunos otros no. Pero como le decía, no es lo mismo pasar la situación difícil que pasarla con gozo y acompañado de Dios, con plena confianza de que es una situación, que eso se va a superar en algún momento. Dentro del Congreso, además de la parte de charlas y conferencias, ¿habrá algún otro tipo de actividades? Sí, ¿Habrá acceso a materiales didácticos? ¿Cómo sí, bueno, se producirá? están disponibles de hecho dos opciones. Las personas que puedan asistir de manera física, que quieran asistir al Congreso, tiene un costo, ¿verdad?, que se puede indicar allí en los números de contacto que yo les indiqué a las personas. Y también puede estar disponible de manera virtual. Pero se va a transmitir. Se va a transmitir y va a estar disponible de manera virtual. Usted se puede registrar y verlo de manera virtual porque entendemos que son 3 días, algunos trabajan, entonces quizás no lo puedan ver en su totalidad de manera presencial y entonces lo puedan ver de forma virtual. Va a haber también, además de especialistas de la salud mental, pastores, consejeros, cristianos, que vienen a dar este soporte, como le digo. De hecho, está demostrado de que el porcentaje y la tasa de incidencias de violencia, de salud mental, incluso de consumo de sustancias, en las familias de fe, cristianos, es menos que en las que no. Que en las que no. Así. Bueno, pero hay un tema, Robert. Las iglesias han proliferado mucho. Sí, han crecido. En nuestros barrios. Y hay tantas denominaciones, tantas iglesias en un mismo sector. Y poco control, además de quienes asumen los liderazgos muchas veces en el marco de ¿Qué muchas piensas sobre eso? Puedo darle mi opinión particular Sí. respecto al tema. Yo sé que ha habido incluso abusos en ese tipo de situaciones. Lo que él mencionaba acerca del poco control de parte de algunos liderazgos de algunas iglesias. Y fíjense cómo nosotros nos ven como contraparte. Venimos a hacer algo como, no, nosotros por el contrario, entendemos que no somos especialistas de la salud mental, no todos. Hay algunas situaciones que requieren una atención especializada y lo dirigimos, lo conducimos a un especialista. Pero por lo general nosotros nos entendemos qué es lo que está en la Biblia, buscamos aprender qué es lo que está en la Biblia, la palabra de Dios, lo compartimos a los demás y lo ponemos en práctica y los motivamos a eso, pero el abuso no es una fuente común para nosotros. Más bien somos temerosos de eso, porque sabemos que es peligroso. Definitivamente que sí. El tema es que la gente se divide mucho por las
las iglesias también, Sí, en otros sí. espacios que hay, los partidos, Es que fíjate, la misma gente del barrio tiene que participar. Sí, como se llevan de sus emociones, es una decisión particular de cada quien. Sí, sí. Pero eso es un Vamos a tema aprovechar, Robert, para normalizado. recordar nuevamente cuáles son las fechas del Congreso y Ok. cómo las personas interesadas pueden ponerse en contacto con ustedes para participar del Claro mismo. que sí. Congreso Cristiano, Mente y Espíritu, del 15 al 17 de noviembre en la Iglesia de Cristo de Santo Domingo. Está ubicada en la calle San Antón, casi esquina Isabel Aguiar, del sector El Libertador de Herrera. Para información de este congreso pueden comunicarse con nosotros a través del 809-534-7007 o también a través de nuestras redes sociales Iglesia de Cristo SD. Hay una oferta especial que tenemos para los participantes que sean estudiantes de la salud mental o especialistas de esta área. Tienen un descuento de un 50% para participar en este congreso. Entonces, contáctenos, escríbanos para pasarles toda la información. Muy bien. Gracias, Robert. Gracias. Y gracias a ustedes, damas y caballeros. De esta manera llegamos al final de este programa y al final de la semana laboral aquí en Uno más Uno. La invitación abierta para que nos acompañen el lunes cuando volveremos a esta serie interminable de programas. Hay Pórtense bien el fin de agua el semana. fin de semana, cuídense en las carreteras. Sí.